Buenas tardes, ahora sí. Tenemos con nosotros a Víctor Esquerra en la última charla correspondiente a las jornadas de Trinidad. Biólogo, vive en Canfranc y seguramente que la mayoría de vosotros o nosotros lo conocemos por ser el biólogo de Aragón Televisión o ha colaborado con ellos durante un tiempo. Es autor de algún libro que también la mayoría de nosotros conocemos sobre plantas de alta montaña y él mismo se autodenomina como un conservacionista y amante de la naturaleza y esta tarde seguro que nos va a sorprender con lo que nos va a contar. Dejamos con mucho. Bueno, pues gracias por venir y gracias por invitarme a que os cuente, que os torture un rato con estas cosas. Bueno, decir lo primero que esta charla la he dado unas cuantas veces en un montón de ámbitos muy distintos y nunca la había hecho delante de fotógrafos de naturaleza, por lo que seguramente pues veáis fotografías, todas son mías, algunas son más bonitas que otras, pero bueno, todas espero que todas sirvan para contar, que nos aporten algo. La charla, bueno, va a durar alrededor de hora y cuarto, igual me extiendo un poco más. Como la he hecho para adaptada también un poco a fotógrafos, he metido muchas más fotos de paisaje, de especies, pues para que, como muchos ya conocéis el Pirineo, pues para que intentéis averiguar dónde están sacadas o incluso a ver si ya tenéis esas especies fotografiadas en vuestros discos duros. O sea que, bueno, va a haber un poco de todo. Bueno, ya sabéis todos que los Pirineos son una cordillera que está llena de valores, desde científicos, artísticos, desde todos los puntos de vista que nos podamos imaginar. Es una cordillera que se orienta principalmente este-oeste y eso tiene muchas implicaciones porque es la barrera natural entre dos mundos. El mundo verde, el mundo donde no hay sequías, el mundo húmedo al norte, Europa, y el mundo mediterráneo con sequía estival y otras adaptaciones que tiene la biodiversidad que hay al sur de la cordillera. Por tanto, los Pirineos van a hacer esa barrera que separa estos dos mundos. A nivel europeo, separa dos grandes macrobioclimas y esto nos convierte en la segunda área de Europa con mayor biodiversidad. Los Pirineos, luego lo vamos a ver, cuentan con casi 4.000 especies de plantas y hoy nos vamos a centrar en aquellas que viven por encima del límite de los bosques, las plantas alpinas. Los Pirineos tienen también un paisaje formado por unas rocas muy cambiantes, muy distintas. Tenemos desde rocas muy antiguas, como los granitos, hasta rocas que son mucho más modernas, incluso paisaje que actualmente se está formando y ya lo vamos a ver. Eso nos da lugar a que tenemos diferentes orientaciones, diferentes tipos de roca, diferentes mundos al norte y al sur, y eso nos va a permitir que se den muchos nichos para que todos los seres vivos encuentren en algún punto de la cordillera un lugar para vivir. Eh, para acabar ya con esto, decir pues que también climáticamente tenemos unos gradientes muy marcados de los extremos que son más oceánicos, donde nos entra precipitación, sobre todo por la parte occidental pirenaica, y tenemos una zona del Pirineo central donde se concentra el piso alpino que tiene temperaturas, pues bueno, un clima más continental. Administrativamente ya sabemos que el Pirineo se reparte entre tres países, la mayor parte pertenece a España, es una cordillera asimétrica. Si hacemos un corte norte-sur, la mayor parte del Pirineo nos va a caer en España y estos tres países, pues bueno, estarían conteniendo 11 territorios administrativos distintos. Vamos a hablar primero de cómo es el medio alpino, de qué es eso del entorno alpino, y luego veremos qué pasa para que el piso alpino tenga lo que tiene, y veremos ya ejemplos de todas estas plantas que crecen allí. Bueno, para empezar, decir que todos estos gradientes, sobre todo el climático, nos van a condicionar la vegetación potencial que podemos tener en cada uno de estos estratos. Vamos a llamar estratos o pisos de vegetación a estos cinturones que cuando subimos una montaña vamos atravesando desde, pues, si vamos desde Zaragoza, por ejemplo, o si fuésemos desde Sabiñánigo, mejor dicho, empezaríamos a atravesar yendo, por ejemplo, de Sabiñánigo al Portalet o de Jaca a Somport, pues vamos atravesando diferentes formaciones.
A un lado norte de la cordillera tenemos unas comunidades y al lado sur de la cordillera tenemos otras comunidades. Cuanto más vamos ganando altitud en la montaña, esas comunidades se van a ir igualando. Si hablamos de pisos altitudinales, la parte basal o colino, tenemos en la vertiente francesa tendríamos bosques de robles, mientras que en la española lo que nos encontraríamos sería pues la carrasca, encina, todo este tipo de vegetación más mediterránea. Si vamos subiendo, llegamos también a un piso montano, que tenemos la variante húmeda en Francia y la vertiente seca en la parte surpirenaica. En la parte norte, pues hay vegetales muy bonitos, con mucho líquen, muy bonitos para la fotografía. En la parte sur, pues formaciones sobre todo de pinar, de pino rollo, de pino silvestre y bosques mixtos. Si subimos al piso subalpino, la cosa ya se empieza a igualar, tanto en la vertiente norte como en la sur, vamos a tener bosques de pino negro. Van a tener también unos matorrales asociados y aunque tenemos especies en la parte sur que no están en la norte y viceversa, la estructura de las comunidades es bastante parecida. Y ya encima de todo esto, el piso donde no tenemos árboles sería el dominio del piso alpino. Para algunos autores también entraría aquí el piso nival, pero en Pirineos, pues por cosas de la tectónica de placas, el piso nival es algo muy anecdótico o incluso muchos lo consideramos dentro del rango del piso alpino. Nos vamos a centrar, por tanto, en este estrato que a nivel de superficie, tanto si lo comparamos con la superficie total de la cordillera como de Aragón como de España, pues va a ser una ridiculez, o sea, unos pocos kilómetros cuadrados. Vamos a ver ahora fotos de qué es esto del piso alpino. Si miráis esta foto, que ya podéis empezar a pensar todos, muchos ya sabréis dónde está hecha, pues vemos un cinturón de bosques de pino negro que corresponden al piso subalpino y luego un mundo más bien pedregoso, que es el piso alpino, eso con mucha piedra y retazos de pastos, y ya en la parte más alta de las montañas, pues esos últimos glaciares pirenaicos y neveros que aguantan hasta entrado el verano, aunque cada año un poco menos. Entonces el dominio alpino, pues en esta foto se reconoce muy bien. Más de lo mismo, si miramos desde los Astazus, el pueblo de Gavarní, pues vemos un grandísimo dominio de los pastos alpinos, vemos un dominio de bosques y en las zonas más elevadas, como podría ser el Viñemal, pues aún vemos un poco de hielo. El piso alpino hemos dicho ya que es un mundo muy pedregoso y el pasto, a medida que vamos subiendo, va desapareciendo, el pasto y todo lo verde. Pero bueno, vamos viendo, si nos fijamos bien, pequeñas manchitas que sobreviven allí donde se acumula un poco de suelo y vamos a tener pues ahí todas estas especies alpinas. Este es el glaciar de Viñemal, glaciar de Osue, y encima del glaciar todos estos picachos que están pues por encima de los 3200 metros tienen flora. Es una flora que, como os imaginaréis, pues vivir allí no es como vivir aquí en otro ambiente que no sea tan limitante como este. También esta foto supongo que sabréis dónde es. ¿Algún valiente? El Aneto, el glaciar del Aneto, cada día más pequeño, pero bueno, aún sigue quedando algo de hielo, por tanto todavía podemos disfrutarlo. Y si miramos ya cuando ha pasado el verano, ya por desgracia los hielos se han fundido, los neveros ya están casi en su mínima expresión, algunos han desaparecido, podemos advertir paisajes nuevos que son oportunidades que se están generando a día de hoy para que las plantas alpinas circundantes sean capaces de colonizar estos medios. Si miramos aquí, esta es la zona del Valle de Literola, vemos una morrena de la pequeña edad de hielo, aquí vemos otra pequeña morrena y aquí en primer término vemos otra. Vale, esto hace 50 o 60 años eran glaciares, a día de hoy pues ya no queda nada y lo que vemos son pues estos espacios de lagos de color turquesa, fruto de que los minerales todavía no se han asentado en el fondo y vamos a ver colores de las rocas. No vamos a encontrar las mismas plantas si subimos a este pico que si subimos a este. Aquí tenemos los granitos de Perdiguero y si vamos mirando todos estos estratos que están por ahí un poco como encima de otros, como pueden, bien plegaditos, pues vamos a tener pues, rocas como esquistos, pizarras, restos de calizas paleozoicas y cada uno de ellos nos va a dar una biodiversidad. Más de lo mismo, el piso alpino, Sierra Negra, Benasque, Cerler, al fondo las rocas duras del Aneto en contraposición con las pizarras negras de la Sierra Negra
con unas pequeñas calizas que quedan ahí, que son el pico de Vallivierna. Cada uno de estos ambientes nos va a dar un tipo de suelo con una vegetación y además una fauna distinta. Si las pizarras no solo afecta el componente químico, sino también la deleznabilidad que tienen los materiales, porque no es lo mismo la cantidad de suelo que se forma con la disgregación de una pizarra que con la disgregación de un granito. En las pizarras, enseguida vamos a tener suelo, enseguida va a haber vegetación y vamos a tener unas comunidades bastante desarrolladas. Vamos a tener más grietas, más recovecos para que se instale la flora que en un granito a 3000 metros, por ejemplo. Nos vamos al mundo calcáreo, fotografía desde la cumbre de Monte Perdido, todo el cañón de Ordesa. Si vamos a Ordesa, lo que seguramente llame la atención al principio sean los grandísimos bosques que hay, pero si miramos con un poco de perspectiva vamos a ver que los bosques son una anécdota que hay metida en los cuatro cañones y lo que vamos a tener es un grandísimo desarrollo del piso alpino por encima de los cañones. También el agua forma parte de todo este escenario porque en la alta montaña, claro, tenemos nieve, tenemos precipitaciones de verano y de invierno y todo ese agua también nos va a dar una biodiversidad distinta. Luego entraremos a ver qué plantas viven en cada uno de estos ambientes. Este también un sitio muy reconocible, ¿vale? Cara norte de Monte Perdido. Y si miramos ahora ya con los ojos estos que acabamos de desarrollar, aunque algunos seguramente ya los tendríais, vemos el Valle de Pineta con su cinturón de bosque mixto de pinar a betal. Más arriba vemos un cinturón de pino negro y por encima de todo eso las calizas desnudas o con retazos de pasto que son el piso alpino propiamente dicho. Este es uno de los mayores ejemplos de sitios fríos del Pirineo a nivel de toda la cordillera. Tenemos mucha actividad todavía periglaciar como suelos poligonales, que son suelos que están todavía con ciclos de hielo, deshielo propios bueno, propios, como podría pasar también en las tundras más al norte de Europa, y esos suelos poligonales tienen también flora. O sea, la flora se adapta un poco a todo. Pero esto que estamos viendo es un espejismo, porque el piso alpino, como está la mayor parte del año, es mínimo como esto. ¿Vale? Esto es una foto hecha desde debajo del casco de Marboré, con la brecha de Rolando, en el mes de septiembre. O sea, en septiembre ya nos nieva, ya se para la actividad biológica y ya nos da paso, pues esto, a las nieblas, a las nieves otoñales, como está desde el Collarada, y luego ya la nieve permanece durante todo el invierno tapando toda esa vegetación que crece allí, bajo a veces metros de nieve. Dicho esto, os voy a preguntar dos preguntas, examen, de la flor, una flor que penséis que es muy representativa del piso alpino, una planta alpina, y cuál es el factor más limitante que determina las especies que pueden vivir allí. Sabéis mucho. El Edelweiss, ¿y cuál es el factor más limitante el factor más limitante que determine qué plantas son alpinas y cuáles no? Porque hay plantas ahí arriba y son distintas a las de otros sitios. La altitud, el frío. Venga, quiero solo una. ¿Cuál pesa más? ¿El suelo? No he acertado. Normalmente las respuestas a estas preguntas siempre son el Edelweiss y el frío. Bueno, pues yo, desde mi punto de vista, ni el Edelweiss es una planta que represente el piso alpino y el frío, desde luego, no es el factor más limitante que tienen estas plantas, aunque sí que es importante y afecta, como todo. Vale, el piso alpino, ¿por qué se caracteriza? Bajas temperaturas, largos periodos de sequía, aunque suene raro. Pensamos que en septiembre-octubre ya empieza a helar, por tanto la actividad biológica se para y hasta el mes de mayo no se va la nieve. Por tanto ya tenemos pues a lo mejor 9 meses de sequía en los que la nieve, al estar en estado sólido el agua, no forma parte del metabolismo de los seres vivos. Y luego en verano hay que pensar que cuanto más subimos va lloviendo más, pero a partir de los 2000 o 2300 metros la precipitación se invierte y cada vez llueve menos. Entonces las plantas que están arriba, digamos que son bastante parecidas las adaptaciones que presentan a las plantas de los desiertos. Tienen una elevada insolación, ¿vale? Esto si hemos hecho montaña lo sabemos. Cuanto más subimos, menos columna de aire tenemos que nos proteja de la radiación solar y por tanto más evaporación. Fuertes vientos, la alta montaña,
baja cantidad de oxígeno, las plantas no pueden bajar y subir, se tienen que adaptar a la poca cantidad de oxígeno con procesos metabólicos específicos de esta flora. Los suelos van a ser pobres, escasos, pendientes muy fuertes y los suelos se van a perder. Pues eso, por escorrentía, muchas veces vamos a tener suelos inestables en las pedreras, en los roquedos caen piedras, los pastos están sometidos a ciclos de hielo-deshielo, o sea, el suelo no es una cosa estable. Y esto lo que nos da como resultado es que las plantas tengan un cortísimo periodo vegetativo. Por encima de los 3.000 metros no llega a 2 meses de actividad anual. Vale, el periodo vegetativo es el periodo aquel en el que las plantas y también los animales pueden estar activos. O sea, temperaturas más o menos por encima de 0 grados, agua disponible, todo esto. Si tenéis alguna duda o algo que queráis decir, por favor, o sea, participad. ¿Cómo se adapta la flora alpina a estas condiciones? ¿Vale? Pues plantas muy pequeñas, ¿para qué van a crecer? Cuanto más pegadas al suelo estén, van a estar más protegidas. Flores muy vistosas y muy grandes en relación al tamaño de la planta. Esto es muy aparente en el tema de la fotografía, porque lo que buscamos nosotros como fotógrafos es, pues eso, algo que contraste, una flor bonita, en un paisaje bonito, pero una flor que llame la atención. Y sobre todo, eso, plantas muy pequeñas que florecen, que producen flores muy grandes. Y esto es así porque como en la alta montaña tiene muy poca densidad de polinizadores, las plantas tienen que buscarse estrategias para llamar la atención de los pocos abejorros o las pocas moscas que hay allí. Cuanto más inviertes en esto, en pigmentos potentes y en tamaño de flores, antes te van a ver, antes te van a polinizar y vas a poder completar tu ciclo vital antes de que lleguen de nuevo las nieves del otoño. Profundas raíces para anclarse a estos suelos y como reservorios de nutrientes. Estrategias para evitar la elevada insolación, ceras, pelos, órganos grasos, crecimientos compactos, el color de las hojas. Luego vamos a ir viendo todo esto. Y lo que nos da es que las plantas tengan ciclos muy rápidos y además estén adaptadas a que en mitad de agosto, por ejemplo, les caiga una helada. O sea, una planta a un cultivo le cae una helada, pues ya la cosecha se ha perdido. Las plantas alpinas no se pueden permitir ese lujo de que en mitad de su ciclo vital mueran por una helada, porque es lo que tienen todos los años. Y esto hace que sean plantas que viven muchísimo. O sea, plantas de 2 o 3 centímetros de tamaño pueden vivir pues, 300 años. Vale, vamos a ver ejemplos de todo esto. El pequeño porte, ¿vale? El género Salix, muchos lo vais a conocer, son los sauces. Pues los sauces en alta montaña lo que hacen es enanizarse hasta tal punto de que levantan eso, menos de un palmo de altura. Este se llama Salix herbácea por algo. Y lo que veríamos como un pasto, pues en realidad es un sauce, pero que no ha crecido más que eso. El pino negro, el Pinus uncinata, el árbol característico del piso subalpino, pues vamos a ver como un pino que está a 1.700 metros de altitud, esto está fotografiado en el Cas de Larra, pues vamos a ver que cuando subimos a los 2.300 metros los ejemplares se enanizan. El pino, o sea, no es el mismo pino, obviamente, pero tienen la misma genética. Entonces, si uno tiene esta forma y otra tiene esta forma, la causa es las condiciones ambientales que lo están moldeando, lo están forzando a hacer así. Esto lo llamamos ejemplares Krumholtz. Cuando una planta, un pino que puede potencialmente ser muy grande, realmente es un pino rastrero, es como un bonsai, pero natural. Flores muy vistosas, grandes en relación al tamaño de la planta. Uno de los ejemplos más bonitos son las gencianas. Ya veis qué tamaño tiene la planta y qué tamaño tienen sus flores. Gracias. Otra planta también que vemos que es diminuta con unas flores enormes, Mucizonia sedoides. Raíces muy profundas y que sostienen gran cantidad de terreno, en proporción más que plantas que no son de ambientes tan limitantes como este. Podíamos ponernos científicos y hablar de todo esto, pero quiero, como me habéis dicho que en agosto tenéis vacaciones, no quiero que nos quedemos aquí todos. Pero vemos aquí como esta planta, una Festucairoides, es capaz de sostener varios kilos de tierra y la misma planta, una vez seca, nos da esto, que son kilómetros de raicillas finas que al final están sustentando la ladera. Vamos a pensar también en las implicaciones ecológicas que tiene una planta arraigando
a mucha altitud está sujetando gran cantidad del suelo. Si nosotros rompemos la estabilidad de una ladera, pues todo esto se viene abajo y las laderas se erosionan mucho más rápido de lo que se erosionarían en tierra baja. Hay plantas que a lo mejor aquí, en un descarnado del terreno, podrían rápidamente cubrirlo, pero en alta montaña, una vez que el terreno se descubre, lo normal es que a las plantas que hay no les dé tiempo a agarrarlo y al final sea una erosión que cada vez avance más rápido. Ceras como esta para reflejar el sol y evitar los daños al ADN, para evitar también la deshidratación, y además está ayudado con pelos blancos. Los pelos blancos lo que hacen es reflejar la luz solar, entonces si yo reflejo la luz no me caliento, si no me caliento no pierdo agua y por tanto pues tengo más vitalidad para hacer otras cosas. Otra adaptación muy común es tener pelo. Las plantas alpinas tienen pelo. Vemos una pulsatila y un ranúnculo. En general los pelos son blancos, pero porque los pelos blancos reflejan la luz. Pero en el Ranunculus glacialis vemos pelos rojos, que lo que pretenden es justamente lo contrario. De esto hablamos ahora. Y luego el Edelweiss, que todos conocéis, como ejemplo de planta que tiene mucho pelo, la Androsace villosa, que se llama villosa pues porque tiene mucho vello, en este caso en sus hojas. En tres de estas cuatro fotos vamos a fijarnos que hay plantas como este centro amarillo y este centro rojo, estos colores vino y estos colores vino. Ahora hablo de ello. Otra estrategia, los órganos crasos, ¿vale? Órganos que almacenan agua. En América tenemos los cactus, el equivalente europeo son las crasuláceas, y plantas que no son de la familia de las crasuláceas han evolucionado para parecerse a las crasuláceas almacenando agua en sus hojas. Crecimientos compactos, ¿vale? Esta es otra estrategia muy común, sobre todo en roquedos. Plantas que son de familias muy distintas, muy lejanas evolutivamente, han llegado a la solución de volverse cojines exponiendo las flores al exterior para vivir en los mismos ambientes. Tenemos primuláceas, cariofiláceas, crucíferas y saxifragáceas. Hay muchas más familias. Esto lo hacen porque si tú te haces bola, vas a estar menos expuesto al viento y además otro factor que limita en la alta montaña es que los suelos son muy pobres. Entonces aquí, digamos que todo el suelo, que todos los minerales que coge la planta van a quedar retenidos dentro del cojín. Además, las hojas secas no se van a caer por ahí, sino que van a quedar envueltas en la propia bolita y esos materiales luego van a ser otra vez reabsorbidos y reciclados por la planta. Hojas reflectantes, ¿vale? Los pelos blancos que tienen, pues eso, familias distintas que tienen hojas al final de esos colores. Además, siempre es el mismo gris que han llegado a esa solución plantas de familias completamente diferentes. Esto, bueno, ya vemos, esto es un ejemplar de Silenia caulis, esto seguro que todos los que habéis ido a la alta montaña la conocéis, pues plantas que crecen muy despacito y se pueden datar, no lo hagáis, pero si cortáis el tronco de una Silenia caulis, no todas las especies se puede, en esta sí, se pueden contar los anillos como si fuesen anillos de crecimiento de los árboles y se pueden datar, se pueden sacar edades de varios siglos de una planta que, pues eso, que no levanta ni 2 centímetros. También, como vemos unas flores muy grandes en relación al tamaño de la planta, bueno, y otras adaptaciones que tiene. Esta planta, la Borderea pyrenaica, es una planta que, si no me equivoco, es la planta herbácea más longeva del mundo. Es una planta que es endémica, o sea, exclusiva de las calizas del Sobrarbe. En todo el mundo solo la podemos ver allí. Eso no significa que sea rara, porque en algunos sitios es relativamente común, pero ya estamos hablando de que básicamente Cotiella y alguna zona de Ordesa y se acabó. Y esta planta cada año produce un tallito y o sea, y se seca y al año siguiente emite otro tallo en un tubérculo que se llama ñames. En América del Sur se comen ñames parecidos, no de esta planta que solo está aquí. Entonces, si nosotros contamos las cicatrices que dejan esos tallitos cada año al secarse, podemos contar los años que tiene cada ejemplar. No lo hagáis porque es una planta rara, protegida y además para contarlo es casi seguro que la planta va a morir. Entonces, pues bueno, no lo hagáis, pero se han llegado a datar, si no me equivoco, bordereas de más de 300 años. Es una planta que no levanta nada. Semillas muy grandes, no todas las familias lo hacen, pero sí que hay una tendencia, parece haber una tendencia de esta estrategia.
cuanto más recursos inviertes en producir semillas grandes, más recursos les vas a dar a tus hijos y por tanto más probabilidades van a tener de que vivan. Antes hemos hablado también del color, de esos tonos vino rojos, ¿vale? Aquí en la parte de arriba vemos plantas que acaban de florecer y aquí arriba vemos plantas que ya llevan un tiempo florecidas. Estrategia común a muchas familias, ranunculáceas, leguminosas y compuestas, lo hacen muchas más. Cuando nacen son blancas, amarillas, blancas y cuando maduran, cuando un insecto las poliniza, inmediatamente se vuelven de color rojo. Lo rojo son compuestos que son de un tipo que se llaman carotenos y el rojo capta mucho la luz ultravioleta. Por tanto, al captar luz ultravioleta se van a calentar más. Además, este hace hasta una forma de invernadero, igual que esta, se dobla sobre sí misma para concentrar más el calor. Al calentar se aumenta el metabolismo y se acelera la maduración de las semillas. Y esto en un sitio que estamos hablando que el periodo vegetativo es tan corto, pues si podemos ganarle unos días de adelantar, a lo mejor es la diferencia entre sobrevivir y poder dejar semillas maduras o no conseguir hacerlo. La evolución, pues, es muy sabia. A nivel de distribución de dónde están estas plantas no me voy a extender, pero bueno, simplemente comentar que Aragón, o en primer lugar Cataluña, después Aragón y después los Altos Pirineos, son las regiones en las que más plantas alpinas vamos a tener. Y esto es bastante fácil de adivinar porque son las regiones que más cantidad tienen de piso alpino. Por tanto, pues por probabilidad les ha tocado a ellas tener esta diversidad. Si nos fijamos en el contexto europeo, en las montañas europeas, de las 632 plantas que consideramos alpinas que crecen aquí en los Pirineos, estos son los datos que hay de estas mismas plantas en otras cordilleras. El nexo más común lo tenemos con los Alpes. Es obvio, el hábitat es lo más parecido que hay en Pirineos, son los Alpes. Hay muchas especies con las que las compartimos, que son pirenaicas que han saltado a los Alpes con las glaciaciones o alpinas que han saltado a los Pirineos. Hay algunas que solo están en Pirineos, muchas, otras que solo están en los Alpes, otras que solo están en Córcega, pero de las plantas que hay en Pirineos, pues eso. Y luego, en segundo lugar, tenemos la cordillera Cantábrica, que simplemente pues por cercanía es con los que, después de los Alpes, con la cordillera que más compartimos especies alpinas. Diversidad florística, ¿vale? Estos son datos, ahora os podéis dormir. Simplemente voy a nombrar algunos datos para el que, si alguien queda despierto, por si lo quiere. Bueno, 3.650 especies de plantas, de las cuales 1.000 viven en el piso alpino. 1.000, si relacionamos esto con la extensión que tiene el piso alpino en relación con el resto de la cordillera, es una diversidad muy alta. O sea, el piso alpino es muy rico en especies. De esas 1.000 plantas, esos 632 se consideran de óptimo alpino, aunque algunas, eh, bueno, todas viven en el piso alpino, la gran mayoría también bajan al piso subalpino. O sea, hay muy poquitas que sean exclusivas del piso alpino. Ahora lo vemos. De esas 632 plantas, pertenecen a 67 familias, de las cuales 32 tienen representación por encima de los 3.000 metros. Ojo, por encima de los 3.000 metros en Pirineos hay 11 macizos, que ocupan muy pocos kilómetros cuadrados. Por tanto, 32 familias, a una diversidad altísima, en proporción a la superficie que tenemos. De esas 630 plantas alpinas, 15 son exclusivas del piso alpino. Son lo que yo llamo las superalpinas. Eso significa que sus poblaciones más bajas están ya por encima del límite del bosque. 200 de ellas superan los 3.000 metros. ¿Vale? Esto yo hice el trabajo de fin de carrera con este grupo de plantas y la verdad es que es fascinante la diversidad y lo que se puede sacar de allí. La planta más extrema, igual os preguntáis a estas alturas, es esta mierdecilla que mide, pues no sé, que medirá 2-3 centímetros de altura y vive de 2.800 a 3.400 metros. La foto está sacada en el Paso de Mahoma, por si alguien queréis ir mañana, encima en la cara norte del Paso de Mahoma, o sea, un sitio casi tan hostil como entrar en el centro de Zaragoza en coche para alguien que viene del Pirineo. Esta planta a 2.800 metros no baja de ahí, o sea, ya tiene calor a 2.800 metros. Esta sería una candidata
si miramos el cambio climático y nos tuviésemos que fijar en estos indicadores ambientales, decir, jolín, ¿cómo le va a esta planta? Porque en el momento que se caliente, esta planta desaparece. Vamos ahora a pasar fotos. Voy a detenerme en algunas especies que considero más interesantes y si alguno de vosotros quiere que comente alguna, pues esto es para participar todo. Dime. Mira, has comentado el corto periodo vegetativo que tienen las plantas, dices que se serían los más complicados. Pues desde que se funde la nieve, que las plantas ya tienen actividad, hasta, vamos a poner, los primeros días de septiembre, que luego, cuando, desde mayo a principios de septiembre en la parte baja del piso alpino. En la parte alta, el piso, o sea, tú subes al Aneto el 1 de julio, tienes nieve. Y esa nieve igual se va el 20 de julio. Y el 20 de agosto ya vuelves a tener nieve. O sea, esas plantas que viven a 3.000 metros o a 3.300 metros tienen un mes de periodo vegetativo. O sea, lo hacen todo rapidísimo. De hecho, la Draba flanicensis no conozco a nadie que la haya conseguido fotografiar en flor. Yo he subido varias veces al Aneto y al Perdiguero a ver si la encontraba y hay veces que subes a los 15 días, la primera vez no ha hecho nada y la segunda vez ya se ha pasado. Entonces, claro, tienes que pillarla, igual florece, no sé, 3 días al año o 5 días al año. Son rapidísimas. Bueno, como decía, vamos a ir viendo los distintos ambientes que se dan por encima, o sea, en el piso alpino y he puesto bastantes fotos, eso, para que si alguno, como ahora, igual os empecéis a despertar, para no empezar con algo así muy, muy desagradable. Eh, los pastos son muy importantes por muchas cosas. Y hay dos tipos de pasto en el piso alpino. Vamos a tener la festuca eschia en suelos silíceos y la festuca gautieri en suelos calcáreos. Son dos especies muy parecidas ecológicamente y seguro que si todos habéis subido a la montaña reconocéis este tipo de estructuras en los pastos. Estas estructuras en terrazas o en gradines que forma esta planta, que es la que nos pincha el culo cuando subimos a más de 2.000 metros. Bueno, eso nos pincha porque lo que hacen es coger el sílice de la roca y lo incorporan a sus hojas en los cristales que se llaman fitolitos y eso lo hacen para evitar que, bueno, que nos sentemos, entre otras cosas, y que los rumiantes se las coman. Son muy poco palatables, entonces dice, pues mira, vete a otra planta y a mí déjame en paz, ya me vuelvo yo pinchosa por algo. Y en las calizas, que no tenemos sílice, pues las plantas no son tan duras, no tienen esos cristales tan duros porque el sílice es un mineral durísimo. Y estas, en vez de formar esos gradines tan perfectos, forman más bien semilunas o bien macollas sueltas, dependiendo de la pendiente que tengamos y del movimiento de las pendientes. No solo de gramíneas vive el hombre, también hay plantas que llamamos graminoides que, no que se parecen a gramíneas, pero no son gramíneas. Pertenecen a un montón de familias. Pues bueno, nombro la Cobresia myosuroides, que es típica pues, de los pastos muy venteados, a mucha altitud, y parece una gramínea, pero no es una gramínea. Tenemos también los carex, que es una planta que son plantas que no son tan bonitas a lo mejor como un cipripedium, pero hay muchísimas especies, cada una tiene sus cositas, su hábitat, su historia, y bueno, en el piso alpino es uno de los géneros más abundantes. Carex sempervirens, si subimos más alto, vamos a encontrar el Carex curvula en las mismas comunidades, pero con esa diferencia. Por ejemplo, a 3.000 metros veremos Carex curvula, a 2.000 veremos Carex sempervirens. Si bajamos a 1.000 veremos otros Carex, y si seguramente nos vamos al Himalaya a 4.000, pues veremos otros Carex que aquí no tenemos. Muchas veces cuando te mandan una foto de un carex, lo primero que dices es, a ver, ¿dónde lo has visto? O sea, ¿qué altitud, en qué tipo de suelo? Porque son especies muy parecidas que a veces son difíciles de identificar y ayuda mucho el saber de dónde viene. Esto también es un junco, el Juncus trifidus, todas estas manchitas, que ya veis que aquí no hay agua, pero se ha adaptado a vivir allí, un junco. Bueno, pues voy a ir pasando así con fotos, ya perdonaréis si están mal hechas, son mías. Luego me he traído unos tomates para que me los tiréis y si no os gustan. Pues Verónica belidioides, Potentilla browniana, todo flor alpina, fotografiada, pues eso. Lignis alpina, ir repasando a ver si os falta alguna, porque si no este verano subiremos a verlas. Androsace layeri, esta es endémica del Pirineo, es típica de pastos ácidos. Primula elatior, típica de pastos calcáreos. Las prímulas son especialistas en prados, en pastos. Algunas son especialistas en pastos, en pequeños pastos que se dan en las repisas de los roquedos.
Soldanera alpina, una planta muy fotogénica que florece cuando se funde la nieve. En terrenos calcáreos la vamos a ver prácticamente solo ella, pero en suelos que se acidifican va a aparecer también este protagonista, el Ranunculus pyreneus, que es una planta endémica de los Pirineos. Dryas octopétala es una planta que esta es súper interesante. Esta os la tengo que contar. Dryas octopétala es una planta. Bueno, el nombre de Dryas, si hay algún geólogo en la sala, le va a sonar seguro, porque los geólogos han llamado a los periodos fríos de la historia del planeta Tierra, pues como el Dryas antiguo y el Dryas reciente. Esto es así porque en los periodos fríos la planta se expande mucho de manera clonal, asexualmente, y tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, que es algo que parece que solo lo hacen las leguminosas, pero hay plantas que también han sabido hacerlo y entre ellos lo hace la drías. Y bueno, en periodos fríos se expande mucho, produce mucho polen y ese polen acaba, parte de él, en sedimentos lacustres. Si ahora mismo cogemos una barrena y hacemos una perforación en un ibón en los sedimentos, vamos a sacar metros de sedimento y vamos a ver capas. Pues esas capas, si analizamos individualmente cada una de esas capas, podemos mirar muchas cosas, pero vamos a encontrar registros de polen. Si conseguimos identificar el polen que hay en cada una de esas capas, podemos saber qué plantas están alrededor del lago en el momento que se ha formado esa capa de limo. Por tanto, vamos a poder deducir el clima que hubo hace X años en base a la flora que vamos viendo en un mismo testigo. La drías, como produce mucho polen, es una planta que acababa mucho polen en los lagos y era un indicador, y es que bastante fácil de reconocer, que a los geólogos sobre todo les sirve como para ver muy rápido cuáles han sido los periodos fríos. Si vais a Groenlandia, es una planta que forma pastos de kilómetros. Si no os lo creéis, me pagáis entre todos un viaje a Groenlandia, voy, lo compruebo y luego os lo cuento. Si es verdad o no, igual no es verdad. ¿Ves? Ya me ha salido un voluntario. Sabía yo. Bueno, otra planta, el Aster alpinus, también muy fotogénica. Pulsatilla vernalis, esta lo tiene todo. Flores muy grandes, pelos abundantes de color rojo. Empieza ya a está floreciendo y ya piensa en la fructificación, consiguiendo esos tonos vinosos para acelerar el metabolismo. Y esto que está fotografiado en abril, que todavía tiene verano, pero está en mayo, ya está en fruto, ya no la ves. Esto está fotografiado en Col de Pal, en la Tossa d'Alp, encima de la Molina. El Edelweiss, pues paisaje típico alpino. Hieracium piliferum. Los hieracium son plantas muy comunes, el género más grande de la península ibérica. Bueno, pues las plantas alpinas, los hieracium alpinos, cuentan con este indumento de pelos blancos que están respondiendo un poco a esto que estábamos viendo. Gentiana urseri, también, bueno, esta subespecie endémica de los Pirineos, también flores enormes. Oxytropis foucaudi, endemismo pirenaico cantábrico. Fijaos qué flores también tan grandes. Estoy diciendo todo el rato lo mismo, pero es que las plantas hablan. Y si os miráis también, tiene pelos que son plateados que también reflejan la luz. O sea, todas un poco se han buscado la vida. Oxytropis lapónica, planta rarísima en Pirineos. El año pasado la encontramos nueva para el Pirineo francés que no se conocía y esta es la primera planta, la primera Oxytropis lapónica que se ha encontrado en Francia. Corydalis sí, estos son frutos. Sí, una estrategia que hacen las plantas, no solo las alpinas, es en cuanto pueden echar una flor y que fructifique. Y si les da tiempo, echan otra flor y que vaya fructificando. Tienen como varias cohortes de fenología en la misma planta. Además, los frutos en muchas plantas son necesarios para identificarlas. Sin ir más lejos, en este género Oxytropis son fundamentales. Hay que hacerles un corte y ver si por dentro tienen un tabique, si no tienen tabique, cómo es ese tabique. Bueno, Corydalis sólida, también ya está empezando a florecer en el Pirineo. Iris latifolia, ¿qué decir del iris latifolia? Crocus vernus, con dos variantes, la blanca y la morada, a veces crecen juntas y dan lugar a fotos magníficas. Muchas gracias. Es mía. Narcissus. Narcissus, bueno, todos conocéis los narcisos.
pues también llegan a la parte inferior del piso alpino, no son plantas alpinas, pero bueno, sí que se pueden encontrar ocasionalmente en el piso alpino. Vamos a los canchales, a las pedrizas. Son ambientes muy, muy ricos en endemismos, en plantas exclusivas. Y esto es así porque si pensamos un poco en los últimos millones de años, con las glaciaciones han ido trayendo plantas de otros sitios. Y esas plantas llevan mucho más tiempo aisladas que las plantas que viven más abajo. Entonces, cuanto más tiempo llevan aisladas, más se han ido especiando y, por tanto, más diferentes son de las que tenemos en otras cordilleras. Por eso, tanto las pedrizas, o sea, los canchales como los roquedos son ambientes donde tienen muchísima importancia en la biodiversidad. Jacobea boisieri, una población pirenaica, una única población pirenaica descubierta en 2014, o sea, hace 4 días. Y bueno, pues es una típica de pedrizas. Aparte de los Pirineos, se conocía de Sierra Nevada, de la Cordillera Cantábrica, del Sistema Central. Pero eso, una localidad pirenaica. Esta planta, Pirineos y Macizo Central francés. Veis que hojas de color gris para reflejar el- la mayor cantidad de luz posible. Estas rocas, a 2800, a 3000 metros, son oscuras, están muy altas, están muy insoladas y se calientan hasta casi los 60 grados durante el día. Entonces las plantas, claro, tienen poco tiempo y en ese tiempo están, con perdón, muy puteadas. El sol, claro, calienta mucho la roca y las plantas tienen que evitar, o sea, que conseguir enfriarse como sean. Entonces obtienen colores como este. Esta, bueno, si os dijese la distribución que tienen estas plantas, algunas son pirenaicas, otras son pirenaicas y de otra cordillera, pero es muy fácil que tengan parientes muy próximos en otras cordilleras. La Viola diversifolia es una planta que es endémica del Pirineo y a nadie le suena esta planta, muy pocos la conocerán. Sin embargo, si hablo de la violeta del Teide o de la violeta de Sierra Nevada, esa sí que parece que lleva más fama, pues son especies muy muy parecidas que seguramente tuvieron un ancestro común que dejó en el Teide y en Sierra Nevada unas plantas parecidas, en los Alpes también tenemos otras como Viola dubiana, Viola calcarata y en los Pirineos pues nos ha quedado esta especie. Es exclusiva de pedrizas del piso alpino de los Pirineos central y oriental. Verónica fruticans, tenemos verónicas en los jardines, que no son tan, no tienen las flores tan grandes, pues las alpinas han aumentado el tamaño de sus flores. Helechos, como este, que el sitio seguro que nadie es capaz de reconocer, ¿verdad? Poacenisia, las gramíneas no solo son específicas de los pastos, sino que también tenemos gramíneas especialistas en otros ambientes. La Vicia argentea, que es una planta que me encanta, porque, bueno, esta es endémica del Pirineo central. Sus parientes más cercanos están en el Cáucaso. Y toda esta mancha que vemos aquí, de color un poco grisáceo, todo es prácticamente un monocultivo natural de esta planta. Y esto nos habla de una planta que tiene parientes muy lejanos, o sea, parientes cercanos muy lejos geográficamente, y plantas que vemos a kilómetros, que incluso esta mancha se ve en el Google Maps, pues nos está hablando de que tiene una dispersión de semillas muy, muy ineficiente, no es capaz de colonizar el valle de al lado. Es una planta que de la familia de la lenteja y produce frutos como las lentejas. Entonces, claro, ese fruto le cuesta muchísimo llegar a otra ladera, pero sin embargo se expande muy bien de manera clonal. Si os ponéis a desenterrar una vicia, empezáis a sacar metros y metros de tallos divididos que están anclados al canchal. Entonces, probablemente esto provenga de una única semilla, muy probable. Es una planta que además, como toda leguminosa, es muy buena para el ganado. Y hay topónimos de montes que se llaman fitónimos, que toman el nombre de la montaña de la planta. Pasa en muchos casos y esta es una de las plantas que tenemos el ejemplo. Hay dos topónimos en los Pirineos. Uno es el lentejar de Tena, que se llama lentejar porque los pastores ya conocían esta planta para llevar el ganado allí. Hay mucha. Y otro es el pico Lentilla en el macizo de Newville en Francia, que es donde está sacada la foto. Entonces, que un pico se llame Lentilla es porque ya aquellos habitantes seguramente de Yedre, de Gavarnie, ya conocían que ahí estaba esa planta y llevaban al ganado allí. Bueno, una Iberis, esta en este caso es del Pirineo Oriental, tenemos también otros representantes en otros Pirineos, luego van a salir por aquí. Cirsium glabrum,
un cardo que es endémico del Pirineo, tiene una especie muy parecida en los Alpes, que vive en estos ambientes, son especialistas de gleras calcáreas. La margarita que ya habíamos visto antes y las amapolas, como ejemplo de plantas pues que a mí me parecen fascinantes. Tenemos amapolas a 3.000 metros, somos la única cordillera del mundo que tenemos amapolas alpinas de 3 colores distintos, además con una historia evolutiva fascinante. Tenemos amapolas rojas en el Pirineo español, amapolas amarillas en el Pirineo francés y en el Pirineo oriental, y amapolas blancas únicamente en el macizo de New Biel. Una planta rarísima, pero es preciosa y además es una planta que también salta a los Alpes. La roja la tenemos Pirineos y Sierra Nevada. La amarilla Pirineos y Alpes y la blanca Pirineos y Alpes. O sea, estas plantas llegaron con las glaciaciones y se han quedado ahí arriba donde Cristo perdió la gorra en unas pocas pedrizas, son rarísimas de encontrar. Otra planta común, en este caso no solamente es alpina, también la encontramos a 1.500 metros, necesita suelos muy húmedos y las pedrizas, paradójicamente parecen sitios muy secos, pero debajo de las piedras hay tierra que permanece fresca todo el año. Arabis alpina, esta está por todo el mundo, también nos llega aquí al Pirineo. Iberis bernardiana, hemos visto antes la Iberis spatulata, que es del Pirineo oriental, pues la Iberis bernardiana, que es del Pirineo occidental, endémica también. Geranium cinereum, este igual lo conocéis, un verdadero geranio que es prácticamente exclusivo de los Pirineos. Una gramínea de roquedos de altitud, se encontró en Pirineos la primera vez en 1948 porque se parecía a muchas otras y había pasado desapercibida para los botánicos clásicos. Fue Montserrat el que consiguió dar con ella, primero en Andorra y luego apareció en algunas cumbres de Aragón. Borderea pirenaica, que ya hemos hablado de ella antes, es una planta también endémica. Cardamine alpina, Pirineos, Alpes, altas montañas de Europa. Satartia scabra es una planta que hemos dicho que los ranchales tienen mucho interés en cuanto a la diversidad, al aislamiento que tienen las plantas que viven allí. Satartia es un género, todos sabéis lo que es un género y una especie, perdón. Dependiendo de lo que estás preguntando, aunque has empezado a hablar un poco de especiación, yo te quería preguntar tu definición, la tuya, de especie, no la acaricia, la suya. Bueno, entonces, como iba diciendo, a ver, ¿qué es una especie? Es la pregunta más difícil de la biología y que no se ha conseguido resolver. Para los botánicos hay una definición, para los zoólogos hay otra, para los microbiólogos hay otra. Especie, vamos a dejarlo, que es un conjunto de individuos con características parecidas que se separan de otros grupos con otras características. No te puedo dar más información porque no hay una definición de especie. La mía, mira, ha sido a pillar. Seguridad, por favor. Bueno, el género Satartia, bueno, este es el nombre del género, este es el nombre de la especie. Es un género que una planta que lleva aislada evolutivamente tantísimos millones de años y otras plantas parecidas, que el género Satartia solo está ella. Está dedicada a Jean-Paul Sartre, que era un farmacéutico que vivió en los Pirineos orientales, en la parte francesa, y es una planta que actualmente solo vive más allá de la Cerdaña, o sea, en la zona de Puigmal, el Cadí. Es una planta que se llama perejil de Sarrio, es bien conocida porque, claro, en los canchales donde vive, pues hay pocas plantas nutritivas y para los rumiantes, tanto los silvestres como los domésticos, es muy apetecible. Entonces, eso es una planta que es uno de los dos géneros que son exclusivos del Pirineo. O sea, dos géneros en toda la cordillera, solo tenemos dos. Uno es Borderea y otro es Atartia. Bueno, pues sería la planta, digamos, el fósil, tampoco está bien decir fósil viviente, pero es como la planta que más lejos está de otras plantas desde el punto de vista de la evolución. Verónica aragonensis, un nombre muy patriótico, es endémica de las calizas del Sobrarbe y de una sierra pequeña de Andalucía, una distribución caprichosa, pero es la que tiene. Pasamos a los roquedos. ¿Alguna pregunta de canchales? ¿Nadie? Bueno, Puede estar emparentada con la célula. no te sé decir en qué punto se han separado,
Yo creo que está relacionada con la seseli, me quiere sonar. Supongo que otras plantas como ferulas no andarán lejos, me imagino, pero no lo sé. Pero bueno, no, desde luego no son ni del mismo género ni seguramente ni de la misma sección. Satartia crece en la Cerdaña, o sea, es zona de Canigó, Puigmal, toda la hoya de Nuria, luego salta, hay una zona que no hay, y luego salta a la Tosadal, en el Moixeró, y luego toda la sierra del Cadí, los canchales que dan al norte, pues es una planta que no es rara, pero no es rara allí, pero no sale de ahí. Luego sí que se encontró, es verdad, una localidad en Andorra, y el año pasado creo que la encontraron en Aigüestortes. Esa no sé si está confirmada o no, pero bueno, en cualquier caso, igual es introducida, no lo sé. Los roquedos son ambientes también con mucha diversidad. Ya vemos en este trocito de roquedo toda la cantidad de especies distintas que hay, con flores preciosas, que para un fotógrafo igual le darían ganas hasta de salir de la sala e irse, sino porque hay nieve ahora. Familias eso, muy diferentes, con estas formas de cojines compactas, de familias distintas. Esto es la Silenia caulis, que es una cariofilácea, la Saxifragácea, bueno, muchas cosas. Estos cojines, no lo he dicho antes, también conservan calor. Entonces, como conservan calor, a lo mejor en una noche de verano que haga -1 grado, pues con ese calor que tienen ellas allí, igual están a 3 grados. Pues la temperatura por encima de 0 grados, por tanto pueden tener actividad biológica aunque esté helando. Eso es algo bastante especial en esta flora que otras floras no son capaces de hacerlo. Saxifraga iratiana, también endémica de los Pirineos, ya veis dónde vive, roquedos a muchísima altitud, además hay que pisar nieve para verla porque es bastante precoz. Saxifraga longifolia, esta planta la conocéis todos, florece una vez en su vida, no es exclusiva del piso alpino, también la tenemos en el subalpino, en el piso montano, pero nos llega casi hasta los 2.900 metros en las Sucas, encima de Ordesa. Y esta foto me gusta mucho, voy a dar un poco de envidia, porque claro, si florece ya la planta muere, entonces hasta que otra semilla caiga aquí, salga la roseta, vuelva a tirar el tallo florífero, igual pasan 20 años como poco. Entonces es una planta que hasta dentro de 20 años probablemente no pueda repetir nadie. Yo igual tampoco. Saxifraga media, otra saxífraga, ¿vale? En los roquedos destacan el género saxífraga, Saxum fragum. En latín significa rompedora de rocas. Entonces, pues nos sorprende que estén en los roquedos. Esta en particular, pues bueno, flores rosas y es endémica del Pirineo catalán. La tenemos un poquito en Aragón, muy poco. En el Pirineo catalán es bastante más abundante. Saxifraga opositifolia, esta es muy común. Es una planta preciosa cuando la pilláis en plena floración y es la planta que tiene el récord de crecer a más latitud del mundo. Vive en los 83 grados de latitud, por encima del círculo polar ártico, y es una de las 11 plantas que llegan a la cumbre del Aneto. Saxifraga cesia, pues otra, esta es bastante discreta, cuesta bastante localizarla. También tenemos gramíneas especialistas de estos roquedos, como Oreocloa blanca, umbelíferas, como de Tavia splendens, esta es endémica de los Pirineos occidentales y la cordillera cantábrica, vive por encima de las nieblas, solo está en los Pirineos en la zona del Lani y del entorno de Larra. Valerianas, o sea, como vemos hay muchos géneros que están en tierra baja y que tienen representantes en altura. Pues una prímula, en este caso la hirsuta de roquedos, Aquilegia pirenaica, fotografiada en la cascada de Gavarní, eso que hay detrás de la cascada de Gavarní, es una planta prácticamente endémica del Pirineo aragonés. En Navarra hay muy poquita, solo en lo que toca con Aragón, y en Cataluña solo en el Valle de Arán. O sea, es una joyita nuestra. Ramón Damiconi, la oreja de oso, pues llega por los pelos al piso alpino, pero hay roquedos umbríos que la tienen. Endémica del Pirineo, eso, sus parientes más cercanos están por debajo del Ecuador, tanto en América como en África. Entonces es un fósil viviente que conservamos aquí. Una planta de gran valor. Tiene una capacidad, se llama poiquilohidria, que consiste en que las hojas se pueden desecar por completo, pasar miles de años y cuando hay agua pueden reverdecer y volver a florecer. Entonces esa cualidad es una de las que le han servido para sobrevivir a todos estos últimos millones de años desde el terciario.
Iberis, antes habíamos hablado de Iberis que viven en canchales, pues ahora la Iberis que tenemos en los roquedos, la Iberis carnos. Siempre vivas, 3 especies en Pirineos, pues también las tenemos en el piso alpino. Campánulas, en este caso pues también una campánula exclusiva de los Pirineos. Dravas, tenemos blancas y amarillas, pues bueno, ya veis que vaya fotón, poco lo digo, pero vaya fotón esta drava. Reseda glauca, esta no llama mucho la atención, pero es una planta endémica del Pirineo y Cordillera Cantábrica. ¿Sabéis el sitio? ¿Lo reconocéis? Este es bastante característico. Cotiella, macizo de Cotiella. Fiteumas, un género muy bonito para hablar de especiación. Tenemos la fiteuma de las rocas ácidas, sería la Hemisfericum. Si nos vamos a una roca caliza, encontraríamos Fiteuma carmeli. Si nos vamos a los pastos, Fiteuma orbiculare. Si nos vamos a los prados, a los claros de bosque, Fiteuma spicatum. O sea, cada sitio cada hábitat tiene su fiteuma. Pasa con más géneros que eso, que es muy fácil saber la especie, pero luego el género, pero igual luego ya ponerle el nombre bien puesto igual cuesta un poco. Erigeron uniflorus con el aneto detrás, una planta también endémica del Pirineo aragonés, bueno, sí, Pirineo aragonés, salta un poquito al catalán. Globularia repens, bueno, podríamos pasar muchísimas. He metido bastantes fotos, pues por aquello de que, como estoy aquí en la asociación de fotografía, digo, pues la armeria alpina, muy alpina. Esto es una especie de borraja exclusiva del Pirineo occidental. Artemisias, espero que nadie vayáis a recolectarla porque solo está allí, en 4 roquedos de Larra. La Artemisia arianta, ¿vale? Tenemos artemisias aquí que se utilizan para licores, para hacer licor. El absenta viene de la Artemisia absinthium. En los Alpes tiene una artemisia muy parecida a esta, que es la Artemisia genipi, de la que sale el licor genipi. Y en los Pirineos, pues tenemos varias artemisias. En el piso alpino tenemos 2. Y una de ellas es muy parecida a una que hay en Sierra Nevada, que también se cogió y que de hecho está en peligro crítico de extinción. Entonces, por favor, si tenéis ganas de emborracharos en la alta montaña, llevaros la bota desde casa, porque estas plantas tardan mucho si nos las llevamos, tardan muchísimo en reponerse estas poblaciones. Más son poblaciones de pocos individuos en general, son plantas muy raras. Los roquedos no son todos iguales. En este caso vemos esta planta colgando, que es la Androsace cilíndrica, que es especialista de los roquedos calcáreos del Pirineo central y occidental. Hay varias subespecies en función del área donde estamos y tiene crecimientos lentísimos, ejemplares de cientos de años. Cuando la vemos en un sitio que no está tan al límite, pues vemos esos cojines que son preciosos, que cuando los pillamos en flor son una delicia. Esta planta, para colocar una semilla aquí, es complicado. O sea, la de adaptaciones que tiene esto me daría para dar otra charla solo de cómo lo consigue. Androsaces, un género muy bonito, con unas cuantas especies en Himalayas, Alpes, Pirineos, también en más zonas, pero tenemos todas estas que conservan esta forma de cojín, de semiesfera, y de hecho de ahí toman el nombre. Si alguno de vosotros tiene nacionalidad griega, pues que salga aquí, ¿no? Bueno, Andros es hombre, Sace viene de Sakion, que significa escudo, escudo de hombre, porque es la forma de semiesfera, que es la forma que tenían los escudos en las antiguas batallas griegas. Tenemos muchas especies de flores rosas, de flores blancas, como Androsace helvética, rarísima en Pirineos, solo se conocen 4 núcleos poblacionales y pillarla en flor, esto está en flor igual 6 días al año, entonces gracias, no sé, gracias. Esta además es una población nueva que encontré en un macizo en el que no se conocía, a 3.200 metros, que me hizo una ilusión que me eché un poco incluso hasta llorar cuando la vi. Si nos vamos a los humedales, que es otro gran ambiente, vamos a ir teniendo ya cada vez menos plantas, los ambientes que más plantas tienen son los pastos, los roquedos, los canchales, ahora ya van siendo cada vez ambientes con menos representación en cuanto a superficie y por tanto menos en cuanto a biodiversidad. Esto que vemos aquí es el ibón de
Llena Cantal, muy bien. Lo del fondo es el macizo de Balaitus, el granito, mientras que aquí estamos en los esquistos y en las pizarras todavía. Y lo que tenemos es, por un lado, el ibón. Ahí tenemos plantas acuáticas que son de un tipo pues, que necesitan lámina de agua permanente, aguas estables. Si nos vamos a los regatos, vamos a tener otra flora distinta. Si nos vamos a las orillas, otra flora distinta. Si nos vamos a los arroyos, a las salpicaduras de esos arroyos, también vamos a tener otras comunidades. O sea, de humedales también se podría hablar, como de todo, muchas horas. Como sé que aquí a alguno le gustan las orquídeas, he puesto esta, que es la Dactylorhiza incarnata, bastante rara, y es típica de sitios de suelos muy húmedos y en muchos casos con salpicaduras bajo cascadas. Eh, para bajar la excitación que ha generado la orquídea, voy con un carex mucho más interesantes que muchas orquídeas. Este carex es rarísimo, en Pirineos solo se conoce en Canfrán, en el entorno de Limón de Ip, en el entorno de Ordesa, Paisaluenga y esas, Cotatuero, las zonas altas de Ordesa, y hace unos años encontramos una población en Yauset, o sea, las tres localidades en Aragón. Una planta de 4 o 5 centímetros, rarísima porque el hábitat que ella necesita es muy raro. Necesita humedales con aguas muy frías en sitios calcáreos. Los sitios calcáreos, las calizas tienden a chupar agua. Es muy raro, tampoco muy raro, pero es mucho más común encontrar humedales con aguas ácidas que con aguas básicas. Entonces, estas plantas que viven en comunidades de aguas básicas, pues en el piso alpino, entre que hay pocos humedales, porque hay mucha pendiente, no se tiende a acumular mucho el agua, no se forman estos suelos, pues estas comunidades tienen gran valor. Vallevierna son calizas. Hay afloramientos calcáreos y hacen que el suelo se basifique y hay humedales, hay torrentes que tienen flora rara. Yauset como tal, el lago, yo creo que todo lo que lo envuelve son pizarras. Pero si te fijas en las partes altas del circo hay afloramientos calcáreos de calizas paleozoicas. Sparganium angustifolius, pues típica de ibones ya con agua permanente, un poquito ya de materia orgánica. Erioforum seuceri, los Erioforum seguro que si habéis hecho montaña los conocéis. Hay 5 o 6 especies en Pirineos, cada una especialista del tipo de agua y el tipo de hábitat concreto. Está, pues bueno, es el seuceri, es una de las que son raras. En Aragón está en muy pocos sitios, pero bueno, aquí la veis en el circo de Cotatuero. Saxifraga pretermisa, una saxífraga de estas que vivían en las rocas, pues algunas se han sabido adaptar a los humedales. Tenemos la de flores blancas, que es la pretermisa, y la saxifraga izoides de flores amarillas. Hay casi 50 saxifragas en el Pirineo, muchas de ellas endémicas. Entonces tienen gran valor en cuanto o sea, gran interés en su estudio. Ranunculus también suelen ser blancos, los que están ligados al agua. Suelen ser amarillos los que están ligados a los prados, que también ahí tenemos ranúnculos blancos en los prados, pero bueno. Este sería Tricophilus. También, si el griego, si no se ha sentado, el que ha salido antes, nos diría que ranunculus significa ranita, por el sitio donde andan las ranitas, porque muchas especies están ligadas al agua, y Tricophilus significa tricos es pelo, filus es hoja, entonces hojas de pelitos, ya lo vemos, hojas muy finas, que es una adaptación muy común que tienen las plantas acuáticas, esas hojas filiformes. Utricularia minor, esta no diré dónde está fotografiada porque es rarísima, rarísima, rarísima. Es una planta carnívora y lo que tiene son unas vesículas que cuando el bicho que va nadando toca unos pelos tectores, succiona en una especie de, es una vesícula, una esfera que se hincha, mete una corriente de agua en la que va el bicho y luego lo digiere en esas bolsas. Otras plantas carnívoras mucho más comunes son las pingüiculas. Estas lo que hacen es simplemente ponen moco en sus hojas, se van quedando los mosquitos y van digiriéndolos poco a poco. Tenemos 4 pingüiculas en Pirineos. Esta es la más rara, con diferencia. Bueno, pues las otras seguro que las habéis visto una u otra. Vale, luego los 20... ¿Alguna pregunta de humedales? ¿No? Espero un 10 en el examen. No, no, voy a ser bueno. Vienen los ventisqueros, que son las acumulaciones de nieve, las comunidades donde encontramos a las plantas que temen al frío, paradójicamente.
Donde se acumula la nieve es un grandísimo aislante térmico. Por tanto, debajo de la nieve la temperatura no va a bajar nunca de los 0 grados, o menos muy pocos grados. Mientras que aquí en invierno, en un año que no haya nieve, pues puedes alcanzar menos muchos grados bajo cero, estas plantas probablemente estén a cero. Entonces aquí, en estas comunidades, pues eso va a estar este tipo de flora que llamamos quionófila. ¿Qué plantas viven aquí? Pues, por ejemplo, los sauces de los que hemos hablado antes, que van a salir ahora, y estas plantas son especialistas en hacer todo muy rápido, porque el nevero, claro, estas plantas de aquí ya llevan 2 meses ahí reverdeciendo, pero lo que hay aquí debajo, igual hay años que no ven la luz, si el año ha venido nivoso, entonces están muy acostumbradas para hacer el ciclo a lo mejor en menos de un mes. ¿A decir algo? Se me ha ido, me acordaré luego. Bueno, ventisqueros veis que se pueden formar en general en cualquier sitio, siempre y cuando haya concavidades en el terreno donde se acumula la nieve. Salix herbácea, el sauce que hemos visto al principio de todo que formaba los pastos, Salix reticulata, Salix retusa, Salix pirenaica, bueno, podríamos estar así con un montón de Salix que hay. Esta es una especie de gencianita, también típica de estos ambientes, bastante rara, Mastoma tenellum, Orminum pirenaicum, que esta es bastante bonita cuando está en flor, además suelen salir muchas juntas, y es una planta que está en el Pirineo occidental hasta Pineta, y en Pineta desaparece y vuelve a reaparecer en los Alpes centrales. O sea, hay un vacío de distribución bastante grande que no me preguntéis por qué, y si alguno lo sabe os agradecería que me contaseis, porque es una distribución rarísima. Eufrasia alpina, típica también de estos ambientes, de los ventisqueros, y luego un cardo que es el Cardus carlinoides. Ya veis que está aquí marcando la zona donde se acumula la nieve. O sea, cuando vemos esta planta nos está diciendo, ojo que aquí este suelo es muy frío. Y antes os iba a decir que estas plantas tienen sensores, porque como tienen que florecer tan rápido cuando se va la nieve, tienen una especie de detectores de dióxido de carbono, creo que son, ahora no me hagáis mucho caso, y lo que detectan es cuando baja la concentración, o sea, cuando sube la concentración o no sé muy bien cómo funciona, pero el caso es que cuando la nieve ya pierde espesor y ya le quedan pocos centímetros, empieza a haber intercambio gaseoso y la planta empieza a echar para adelante, con nieve encima, pero ya detecta que esa nieve ya no son 3 metros, sino que igual son 10 centímetros. Entonces ya empieza a mover porque le tiene que dar tiempo a florecer, a que le venga un insecto o el viento que la polinice, que le dé tiempo a formar semillas, a madurar semillas y a dispersar esas semillas en un periodo pues cortísimo. Gramínea de estos ambientes que vamos a encontrar con facilidad, pues el Nardus stricta, el cerbuno, los cerbunales. Calictrum alpinum también suele aparecer en estas comunidades. Y nos vamos a otro hábitat, que son los matorrales. Aunque esta foto está claramente sacada en el piso subalpino, donde tenemos pues, grandes formaciones boscosas, todo este matorral que vemos aquí en Pirineos básicamente es el rododendro con los arándanos, las arandaneras. Estas plantas, aunque no formen matorrales como tal, como los vemos aquí tan exuberantes, sí que son capaces de crecer a bastante altitud, como hasta los 2800 metros. Y bajo esos matorrales se refugian ciertas plantas. Entonces, aunque no sean un hábitat propiamente alpino, sí que dan lugar a plantas de este ambiente especializadas, pues eso, Rhododendron ferrugineum, la planta más característica, los arándanos, una especie de gayuba que crece a bastante altitud, Empetrum nigrum, que es una planta muy rara en Pirineos, muy común por ahí por el norte de Europa, Groenlandia. En Pirineos no se utiliza porque es muy rara, pero por el norte de Europa sí que las bayas son comestibles y se utilizan para hacer cosas. De hecho, son bastante dulzonas cuando las pillas bien. El enebro alpino, Juniperus alpina, las dafnes también forman parte de estos matorrales de rododendro. Las dafnes son muy tóxicas, con unas cuantas bayas acabas con una persona. Lo digo por si vamos al monte juntos y me pongo muy pesado, pues me las podéis camuflar, seguramente no me entere. Vamos a los megaforbios, que son comunidades megaforbios, grandes hierbas.
¿Dónde se dan? Pues donde tenemos un suelo que permita que se desarrollen estas plantas de hojas tan grandes. ¿Dónde ocurre esto? Pues por ejemplo debajo de grandes acantilados, donde todos los minerales y el suelo, las cacas de los pájaros, se van acumulando y van cayendo en un sitio muy concreto. Entonces esas zonas, aunque en extensión son muy pequeñas, tienen unas comunidades muy particulares. Adenostires alpina, Asphodelus albus, Centaurea montana, esta que ya conoceréis todos, el Lilium pyrenaicum. Esta llega a 2300 metros o un poco más y vive en grietas de la piaz, debajo de acantilados. Paradisia liliastrum, muy rara en Aragón, pero la tenemos en esos ambientes. Trollius europeus. Son plantas en general de flores también muy bonitas, muy vistosas, muy grandes, y esas hojas también van a estar muy desarrolladas. Las majadas, los pastos, están muy relacionados y hay pastos que son especialmente muy explotados por el ganado desde hace miles de años. Y el abono del ganado también nos ha dejado pues esa impronta en la flora. Rumex pseudoalpinus, una planta muy ligada también a ganadería, un poco a estos lugares. Ortigas, que llegan a 2970 metros, las hemos llegado a detectar. O sea que no es una planta que digamos alpina, pero si vive allá arriba, pues algo tendrá. El sarrión, Chenopodium bonus henricus, también en sitios así pisoteados, con mucho ganado. O el Cirsium eriophorum. Una de ellas, subespecies, tiene dos, pues esta subespecie, que es la Richterianum, es endémica exclusiva de los pastos ganaderos del Pirineo. Las plantas alpinas en general se han aprovechado poco porque, claro, crecen muy arriba y no pillan a mano para nada. Entonces han sido ignoradas. Algunas se han utilizado en otras cordilleras que ha habido más, pues eso, más contacto o más facilidad de acceder a esta flora. Y algunas simplemente son alpinas, pero también viven muy abajo y también, por tanto, son conocidas sobre todo por pastores. Entonces voy a nombrar 10 plantas, me parece que hay, o 10 o 12, que son, pues bueno, plantas que están ahí, que son alpinas y que han tenido o tienen alguna aplicación medicinal. Ventajas, que si se usan bien pueden ser muy, muy buenas y nos pueden sacar de un apuro en alta montaña. Inconvenientes, que son bombas tóxicas las plantas, entonces si nos equivocamos en la especie o si las cogemos en un momento que no es un adecuado o cogemos un tallo y había que coger raíz, pues nos podemos envenenar con bastante facilidad. Entonces, ahí arriba, pues no conviene muchas veces ponerte en riesgo tonto. Eso al margen de que hay plantas de estas que son muy raras y que tampoco conviene arrancarlas. Carlina, pues eso, los pastores la utilizaban para quitarse la sed. De hecho, lo de Carlina viene por Carlomagno, porque les daba la Carlina a sus guerreros para que no sintiesen sed, hambre. Y bueno, la tenemos, pero nos puede producir intoxicación. Yo la he probado y está mejor el jamón ibérico. Tampoco hace falta que la probéis. La arnica montana, pues eso, muy utilizada en medicina antigua, pero aparte de que arnica, lo que llamamos arnica, son veintitantas especies, algunas de ellas tóxicas, pues la arnica llegó a desaparecer en varios valles del Pirineo en el siglo XIX por la recolección excesiva que hubo. Entonces no conviene, o sea, ahora parece que las poblaciones están aumentando, pero todavía no están demasiado bien como para como para recolectarlas. He estado este año pasado estudiando estas plantas en el ámbito de Navarra y había 12 localidades, me parece que eran, de las cuales solamente la árnica queda en una. O sea, ha desaparecido de 11 sitios donde estaba, o sea, por el cambio del uso del territorio y por la recolección excesiva. Por tanto, es un problema que no es que se hable de eso y esté lejos, sino que lo estamos viendo. Gentiana lútea, pues bueno, problemas digestivos, aumentar el apetito, las raíces de genciana, si cogemos la raíz, la planta poca esperanza de vida tiene ya, pero nos podemos intoxicar. Algunas que se utilizan para hacer infusiones, como el té de roca, la sideritis sopifolia, los ajos, también se han podido, los pastores los utilizaban. Claro, los pastores además son los que mejor conocen las plantas, por un lado por ellos mismos y por otro lado porque le daban remedios al ganado. El ajo, pues bueno, y ahí arriba, como no hay mercadonas de momento en el piso alpino, pues el ajo este
a veces pues no va mal echarle algún dientecillo. Veratrum album, común en aguas, o sea, en orillas de ibones, en laderas donde cae agua. Eh, la planta esta se llama ballestera. En el Neolítico la utilizaban para envenenar flechas y se ha utilizado a lo largo de la historia bastante. Si una planta de estas que es capaz de matar, o sea, que es, bueno, que si untas una flecha es capaz de hacerle bastante daño a un animal, pues igual no es muy buena idea cogerla si la persona a la que se la vamos a dar nos cae medio bien. Y esta planta tiene las hojas como con canales. Yo a veces la he visto puesta en rezumaderos de agua, que es muy típico para canalizar y llenar la cantimplora. Si obviáis el detalle de que la savia es capaz de matar a un ciervo, es un sitio, un remedio fabuloso para coger agua. El acónito, también varias especies en el Pirineo. Esta en concreto, con 4 miligramos, entre 4 y 9 miligramos de la sustancia que es la conitina, es capaz de matar a una persona. De hecho, ha habido bastantes muertes en el Pirineo ya documentadas desde antiguo por el uso de esta planta, a veces intencionado, a veces equivocado. El ganado no la toca nunca. O sea, ya tenemos que fijarnos en eso porque el ganado sabe mucho. Y incluso si la tocamos, ya es fácil que salga sarpullido en la mano al simple contacto. O sea, una planta es la más venenosa de Europa. La tenemos en el Pirineo, es además relativamente común. Antilis vulneraria, pues bueno, también una planta que cuando se hace un emplasto, pues va bastante bien en las heridas. Rhodiola rosea, en Pirineos afortunadamente no se ha utilizado, en el norte de Europa sí. De hecho, en Islandia tiene bastante tradición. Ya el que quiera, pues que indague un poco por internet, que hay historias chulas. Pero bueno, en Pirineos es rarísima y además es que no se puede coger. Y esta hay que subir hasta el Portillón de Benasque para verla. Saxifraga longifolia, que ha salido antes. Aquí pongo una foto un poco más fea. Se utilizaba como abortivo en el ganado. También se ha utilizado en humanos, pero bueno, hay otros métodos, insisto, que ha llegado el caso. La artemisia que ya hemos nombrado antes para elaborar licores, pero eso es una planta que tarda mucho en reponer sus poblaciones, por tanto no conviene arrancarla. Arándanos, bueno, estos no tienen casi contraindicaciones, es una planta muy común, muy nutritiva, con muchas vitaminas y además pues muy sabrosa, pues ahí está. Pero la planta es tóxica, entonces solo los frutos. El regaliz de alta montaña, pues bueno, también sabe a regaliz, las raíces, está muy buena y tiene efectos hipertensora como buena, perdón, como buena regaliz que es. Y tiene algo también de analgésico. Es una de las plantas que yo utilizo cuando a lo mejor subes a dormir al monte y duermes mal y al día siguiente que tienes una caminata, pues muerdes un poco de regaliz y te quita el dolor de cabeza y para arriba, sin pensar mucho, eso sí. Y luego esta de aquí se llama, bueno, Meum atamanticum. El nombre de Meum ya te dice que es diurética. Se ha utilizado a lo largo de todos los Pirineos. Es una planta bastante común en pastos y en verano sus hojas tienen un olor a limón muy característico y tiene hojas con bastantes vitaminas y minerales y tiene sustancias que inhiben la actividad de la microbiota del intestino y relajan a nivel intestinal, son bastante relajantes. Entonces, bueno, se ha utilizado mucho, es muy buena y sobre todo se llevaba a sitios donde había esta planta, al ganado, a las ovejas cuando habían parido, porque les venía muy bien para recuperarse. Y además, algunos químicos que tiene esta planta difunden muy bien a la leche materna en las ovejas y por tanto iban directos al corderito y bueno, y parece que funcionaba bastante. Y esta se conoce como sestra. Del nombre de sestra vienen los estrales. Entonces, si un monte se llama sestrales, nos está diciendo que hay sestra, que los pastores ya la conocían y llevaban ahí al ganado. Por cierto, esta se llama mandil en aragonés. Hay montes por ahí que son el mandilar de no sé qué. Pues también es otra planta que ha nombrado montañas. Pero tiene especies muy parecidas. Además, esta familia pues tienen bastantes compuestos tóxicos. Algunos en los humanos hemos aprendido a digerirlos. La familia del anís, del hinojo, pero hay algunas que siguen siendo bastante tóxicas,
como la cicuta. Y no todo esto es bonito y sirve, sino que pues vamos a hablar un poco ya para terminar de las amenazas del piso alpino. Voy un poco mal de hora, uff, pero bueno, seguís más o menos vivos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues contar que dos fotos del Viñemal. Esta, pues no supongo que sería de alguno de estos de Lucien Briet, probablemente, el glaciar de Osue. La gran morrena frontal, año 1910. No es mía la foto. Esta, sin embargo, sí que es mía. En 2017, claro, subí al Viñemal muy pronto porque hay que madrugar mucho para subir esa montaña. Y la foto, pues tiene la calidad que tiene. Seguramente Lucien Briet me habría pegado una colleja, pero bueno, se ve lo que se tiene que ver. Y es que el hielo del glaciar escasamente lo vemos cuando aquí había bastantes metros de espesor. La morrena nos dice que el glaciar llegó hasta aquí. Entonces estamos viendo, pues eso, amenazas el cambio climático que está acelerándose cada vez más y está fundiendo la nieve con todas las implicaciones que tiene, no solo para esquiar, sino para, como reserva de agua, los Pirineos, alrededor de la cordillera, viven varios millones de personas que dependen de estos acúmulos de agua. Otra prueba en el mismo glaciar de Viñemal fue estas cuevas que construyó este personaje, el conde Russell, que mandó construir varias grutas a varios metros. Bueno, en su día estas grutas estaban a pie de glaciar y este señor se dedicaba a invitar amigos suyos, aristócratas europeos, a conocer su montaña. Bueno, pues este se iba a los veranos ahí a explorar esta montaña, tenía cuevas en varios sitios de la montaña, en la cumbre, estas son un poco más abajo, hay otras que son las de Bellevue, y ahora vemos que para llegar hasta allí hay una pared que igual mide 10, 15 metros, lo que nos habla pues que desde que este hombre hizo sus cuevas hasta el día de hoy, pues todo esto es lo que hemos perdido de hielo en el glaciar de Osue. El glaciar del Perdido, esta foto no es mía, la he robado por ahí de internet, he puesto unos puntos para ver qué puntos concretos, o sea, corresponden para poder solapar las imágenes, y ya vemos que en la foto de Lucien Briet, pues el glaciar, el cuerpo superior estaba conectado con el inferior, incluso había cascada de sérax que llegaban hasta aquí. A día de hoy, creo que fue en verano del 21 o el 22, no sé, se desprendió este trozo del glaciar, entonces ahora tenemos el cuerpo de arriba que no tiene movimiento, ya por tanto no se podría considerar glaciar, es un helero, y aquí estos cuerpos ya están evolucionando por separado, lo cual pues es una muerte cada vez más rápida del último hielo pirenaico, que pues bueno, esto también nos está dando oportunidades a flora que a lo mejor allí pues van a tener un poquito más de superficie. O sea que dentro de la desgracia hay pues, pequeñas buenas noticias. Otro ejemplo es en el macizo de Newbiel, este es el Pic Long de Newbiel, creo que es la aguja de Badet, si no me equivoco, y esto que tenemos por aquí son morrenas de la pequeña edad del hielo, tomadas en la misma fecha, 15 y 20 de julio, con 40 años de diferencia. Vemos la cantidad de nieve que había hace 40 años y la que había el año pasado que subía el Camp Yale, pues la verdad es que ya la nieve, pues no, aunque algunos se empeñen en que va a nevar más y que tenemos que hacer obras faraónicas para poder disfrutar de esta escueta nieve, pues luego los usos del suelo, como nuestra ambición tampoco conoce límites, pues hacemos estupideces como esta, que es el helibike, que consiste en subir en helicóptero a una montaña para bajarla lo antes posible. Dices, pues si lo que querías es irte de ahí, pues no subas. Pero en el camino lo que hacen estos amables ciclistas es romper la estabilidad de las gleras. Ya he dicho que cuando se rompe la estabilidad de una glera que está en el punto crítico de desmoronarse, que está sujeta pues con muy poco, pues en el momento que haces cualquier actuación allí, aunque sea un simple sendero, pues se rompe todo y acabas con las plantas, acabas con los animales. Aparte de que yo me he llegado a encontrar lagartija pirenaica atropellada por bicis, lagartija pirenaica, un endemismo de los Pirineos, pues bueno, cuestionable como todo. Y luego además otras actividades como el trail running, estas carreras que se están poniendo muy de moda, no tengo nada en contra de las carreras, pero sí que pasen por determinados sitios sensibles. Hace 10 años no había caminos en muchos sitios, miras ortofotos y no se ve nada, y a día de hoy ves cárcavas de a lo mejor 1 metro de profundidad de caminos, de meter a, no sé, 500 tíos el mismo día por un mismo sitio, pues erosiona un poquito, quita un poco las rocas que hay encima
tampoco hacen mucho más, pero el agua ya se canaliza y ahí arriba no hay nada que lo retenga y la erosión es rapidísima. Al lado de estas actividades del Helibike, claro, estas gleras que les gustan mucho a los ciclistas también le gustan a la flora rara. Tienen esa manía las plantas de crecer en estos sitios. Entonces, esta planta está a escasos metros de donde pasan los ciclistas en esta zona. Bueno, las amenazas de la recolección, la árnica montana ya os lo he contado, el Edelweiss, pues os podréis imaginar que en algunos sitios, bueno, tampoco es que haya, no sé si ha llegado a desaparecer, pero sí que han bajado las poblaciones, no solo por recolección, también hay otras causas, pero bueno, la recolección no viene bien. El montañismo, en sentido general, pues también generamos impactos. Si miramos esto es la escupidera del Monte Perdido y si continuamos la vista hacia la misma formación geológica, o sea, la continuación de este estrato débil hacia el cilindro de Marboré, si miramos esto no hay una planta en estas leras y si miramos en la que sube al cilindro de Marboré con pendiente parecida, roca igual, o sea, altitud la misma, pues sí que hay flora. Entonces la única diferencia es que al Perdido suben cientos de personas cada día y al cilindro lo suben 4. Subí yo al cilindro para comprobar que había plantas, claro, tuve que ir. Y luego también estuve en el paso de Mahoma a ver si conseguía pillar a la maldita Draba flanicensis en flor, lo cual todavía no he conseguido. Pero bueno, imaginaos muchas personas pasando por un sitio tan estrecho como ese, pues al final ahí no va a crecer nada. Que no es que sea malo, simplemente que no va a crecer nada, van a crecer por todo lo demás. Pero bueno, es una amenaza con determinadas plantas así muy raras, pues podría suponer algún tipo de afección. Las pistas de esquí, pues eso, rotura en laderas, hay instalaciones de agua, instalaciones eléctricas, contaminación de aceites, microplásticos, de todo menos ecológico. Y luego, pues, este valle, que no recuerdo cuál es, si alguien lo conoce, que lo diga, oigo risas. Canal Roya, pues bueno, pues actuaciones como las que se hacen en el Pirineo, bueno, se han hecho la de Castanesa últimamente, en Formigal también se han hecho ampliaciones, en el Pirineo catalán están a tope apostando por ampliaciones en La Molina, en Masella, en todo este tipo de estaciones, y es curioso porque ves un área de reserva integral, no se puede entrar, peligro urogallo, no sé qué, y a 50 metros una obra, una máquina triturando el terreno para hacer una pista de esquí. Luego tienes un trozo de reserva de Perdiz-Nival, pero claro, o sea, como el Urogallo está a 50 metros, pues igual no le afecta que aquí le meta una máquina todo el verano picando. Pues bueno, actuaciones como esta, pues desde luego no son buenas para la ecología. Y ya para acabar, ahora sí que sí, lo prometo, pues decir que toda esta información no me la he inventado, viene de un libro que muchos igual ya conocéis, que escribimos hace 4 años con Daniel, José Vicente, Manolo, Antonio y Joserra. Y bueno, pues es una especie de compendio de toda la flora pirenaica en el que en unos 4 años de trabajo pues metimos unos 55.000 datos que los metimos aquí de una manera pues para que todo el mundo pueda entenderlo, desde el que no sabe nada hasta el que sabe mucho. Y nada, que espero que os haya gustado por lo menos lo mismo que les gustó a estas ovejas cuando les presenté el libro. O sea, que si alguien tiene algo que decir o los tomates están aquí si queréis pasar. Me dediqué a la biología porque vendiendo libros no tenía futuro. No he traído ninguno. Bueno, alguna cosa. No, nada. Gracias por esto. A esta última charla que todavía con todos los sitios de la zona de primera y a partir de ahora pues iremos organizando otras actividades. Recuerdo que tenemos una exposición pendiente y que algunos de vosotros ya sé que no habéis mandado la foto, pero que aún sé los que faltáis, excepto Joaquín González, prepararemos la exposición, la ciudad secreta,
Y bueno, pues iremos organizando salidas. Ya veis que hemos mandado también una comunicación como que nos hemos puesto en contacto con el Monasterio de Piedra y hemos conseguido algo. A ver si la gente se anima y podemos ir a algún grupo allí, nos dejan entrar sus trípodes, con todo, un día entre semana, no hay problema, pero bueno. No, y no, bueno, y no, gente que se tira un día. O sea, no pasa nada. Esto tiene que ser bidireccional, ¿eh? No, no, habla. Bueno, pues esperamos funcionando así. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos.